que teníamos esta mañana. El otro también rápidamente comentar, porque ha sido muy mencionado en los últimos días, Alan, lamentablemente con un hecho que sí nos marca en Aguascalientes, pero que a raíz de eso se empezó a repetir esta idea de los crímenes de odio. A ver, ¿qué es eso? Un crimen de odio en la construcción ideológica que respalda el concepto, no deja de ser también un concepto con una carga ideológica muy profunda, es un crimen que se dirige a una persona por el hecho de un rasgo de identidad que lo caracteriza, algo que él no puede obviamente elegir, ¿no? ¿Por qué no me gusta tu nariz? Te voy a dar una cachetada. O porque eres negro, o porque eres mujer, o porque eres homosexual, ¿no? O algo que caracteriza tu identidad. Que o sea, sí existen. A ver, podría discutirse si existen. Yo creo que sí. El ejemplo paradigmático es la Alemania nazi con los judíos. Uh-huh. O sea, ahí sí se mataban judíos por ser judíos. Ese era el argumento, ¿no? Y obviamente pues ese tema es un crimen de extrema gravedad, ¿sí? Una imagen probablemente terrible de la naturaleza humana poder llegar a algo así, ¿sí? Porque aparte le deniegas cualquier dignidad a las personas que le estás afectando su persona o su vida a partir de una característica que no puede elegir, ¿no? Porque las características de identidad además no se pueden elegir, son parte consustativa de tu naturaleza, ¿sí? Ahora, para poder determinar si hay un crimen de odio también hay que atender a unas razones medianamente objetivas. No puede ser una interpretación totalmente subjetiva, ¿sí? Y si nos referimos a lo que pasó en el Museo Descubre la semana pasada, pues la realidad es que es complicado hablar de un crimen de odio, ¿sí? Es muy complicado, no veo elementos, a reserva de que la investigación arroje otra cosa, pero no se percibe en el ambiente. ¿Por qué? A ver, la persona, la víctima venía del estado de Guerrero, en Aguascalientes no era conocida, ¿sí? Venía a un evento, sí, organizado para discutir temas vinculados a estas ideologías de lo LGTB. La cuota arcoíris. La cuota arcoíris, otro concepto ideológico, ¿sí? Venían a discutir esos temas, terminó el evento y cuando termina el evento, a las afueras del Museo Descubre, es asesinado de una forma brutal. Obviamente es un crimen que tiene que ser condenado de la forma más enérgica por dos sicarios, ¿no? La pregunta es, ¿hay algún elemento que nos permita suponer que el móvil fue su identidad como persona integrante de la comunidad LGTB por su orientación homosexual? Yo no lo veo tan claro. Sí, no lo veo tan claro porque, entre otras cosas, si el tema hubiera, y esto que voy a decir es terrible, y lo digo con la mayor responsabilidad y obviamente pensando que jamás suceda, sí, pero si la idea hubiera sido que esas personas querían matar homosexuales, ahí había muchos homosexuales, ¿sí? Y aquí lo que pasó fue que hubo un ataque dirigido a un individuo particular, ¿sí? ¿Por qué razones? No lo sabemos, ¿sí? Sabemos también que no era una persona de Aguascalientes, era una persona foránea, ¿sí? Entonces tampoco era fácil como que suponer que aquí ya había alguna rencilla personal vinculada a la identidad de esta persona, que estas personas lo estaban buscando aquí en el contexto de Aguascalientes para ultimarlo, ¿no? O sea, no hay esos elementos que te permitirían suponer que por su identidad, de hecho incluso como iba vestido, no estaba caracterizado con estos elementos distintivos muchas veces de los grupos de la diversidad, ¿no? Estos vestimentas estrafalarias, ¿no? O sea, si tú lo veías, no parecía, su fisonomía no parecía proyectar algo que tú dijeras llama particularmente la atención porque proyecta su orientación sexual, ¿no? Uh-huh. No se percibe ninguno de esos elementos y pues no deja de también haber todo un contexto seguramente de hipótesis alternativas. La persona se dedicaba también a la parte política, ¿sí? Tenía una vida política en Morena. Sabemos que en Guerrero pues hay un clima de violencia muy fuerte, ¿sí? No sabemos qué otros móviles pudo haber en tema político, en tema pasional, ¿sí? Que pudieran haber movido a este tipo de crimen, ¿sí? Seguramente las autoridades van a tener que establecerlo, pero no vemos un elemento de identidad, ¿sí? No se
no se percibe. Si es un crimen violentísimo, aparte en un lugar donde pues obviamente es traumático para la ciudad de Aguascalientes, porque el museo descubre, en un lugar que además estaba en ese momento con muchas familias, ¿sí? Y pues, es un crimen de alto impacto que seguramente va a tener que ser investigado. Pero también tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje, porque la palabra o el concepto crimen de odio pareciera suponer que en Aguascalientes matamos a los homosexuales por ser homosexuales, y eso me parece que es hablar muy mal de nuestra sociedad, y me parece que ese elemento no se encuentra presente y que estamos siendo muy irresponsables al usar ese tipo de conceptos. O muy perversos. O muy perversos, porque también se presta a la manipulación emocional de las masas y también de esta comunidad, que pues, obviamente con todas las diferencias de debates ideológicos que podamos tener en algunos aspectos con ellos, pues son personas, son seres humanos que tienen derecho a la vida, que se les tiene que respetar siempre, obviamente, faltaría más, ¿sí? Y que naturalmente sienten o perciben este hecho de una forma muy particular, ¿no? Con una especial intensidad, un agravio personal. Entonces, obviamente, lo último que queremos es desatar un clima de discusión de una supuesta guerra a muerte entre homosexuales y heterosexuales. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería completamente absurdo e irracional, ¿sí? Pero prostituir este concepto en esta lógica ideológica del discurso de odio, además sacando raja política, como han hecho ya algunos personajes políticos, que ni siquiera que me voy hasta reservar las apelaciones personales, pues me parece que es profundamente irresponsable y que no podemos caer en ese juego, porque además el clima de convivencia en Aguascalientes entre todos los aguascalienses pues se tiene que preservar independientemente de todas nuestras diferencias políticas, ideológicas, de debate social que podamos tener en el estado, ¿no? Alan Capetillo.